Éxodo, en Conociendo la Biblia. El libro del Éxodo trata acerca de la redención. Describe cómo Dios libró a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Además de hablar de su liberación, Éxodo señala los derechos que Dios tiene sobre su nuevo pueblo por haberles redimido de la esclavitud. La última parte del libro describe las normas que su nuevo Señor exige de ellos. Deben de servirle de todo corazón, porque Él ha pagado el precio de su libertad. Tal como Israel fue librado de la esclavitud en Egipto, nosotros también éramos esclavos, no de una nación, sino del pecado. Y Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, somos libres de la esclavitud. También a nosotros nos toca aprender las normas de vida que Dios nos pide. Si Israel tenía una gran deuda con Dios por lo que Él había hecho por ellos, ¿cuánto más nosotros? Nuestra deuda para con Dios nos compromete a servirle de todo corazón. Y Éxodo nos enseña a hacerlo. El libro del Éxodo ha sido durante mucho tiempo fuente de inspiración. Ha motivado que grandes hombres escriban, pinten o canten acerca de la historia narrada en sus páginas. Éxodo sigue siendo fuente de inspiración para el hombre que ha entendido que sin Dios no hay forma de enfrentar el futuro con esperanza. Y esto debe animar al pueblo de Dios a servirle. El segundo libro de Moisés narra la historia de la salida de Israel de Egipto. Por eso los traductores usaron la palabra Éxodos, que en griego significa salida. Aunque el libro no dice quién lo escribió, pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y la tradición indican que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Así lo detalla Josué en el capítulo 8. Y el Señor Jesús también lo confirmó en los evangelios de Marcos en el capítulo 12, en el evangelio de Lucas en el capítulo 24. La historia narra al principio del libro la entrada de Jacob y sus hijos a Egipto en el año 1876 a.C. Sin embargo, la mayoría de los eventos ocurrió en un periodo aproximadamente de 80 años, entre 1526 y 1446 a.C. Éxodo comienza donde Génesis termina. La familia de Jacob se encontraba en Egipto bajo la protección de los faraones. Ahí permanecieron y se multiplicaron por espacio de 400 años, periodo en el cual llegaron a ser tan fuertes que Egipto mismo les llegó a considerar una amenaza. Génesis describe el origen de Israel, ¿no? Traza, por ejemplo, el comienzo también del universo, empieza por eso, del hombre, del pecado y de las naciones, y finalmente de Israel. Y por medio del Génesis descubrimos cómo y por qué Israel llegó a existir. También encontramos la explicación de su presencia en Egipto en el tiempo del Éxodo. Desde este punto de partida, Éxodo presenta el nacimiento de Israel como nación. Explica la soberanía de Dios en la historia, aún en esa tierra pagana, y cómo Dios aprovechó las circunstancias para hacer de Israel una gran nación.
El crecimiento comenzó a partir de una familia de 70 hombres, que llegó a ser una nación de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Dios les dio tal fuerza que aún los gobernantes de Egipto les temían. Mediante el sufrimiento, los unificó para que juntos pudieran tomar posesión de la tierra prometida y defender sus fronteras. Y ahora también el libro del Éxodo nos cuenta cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud y los estableció como pueblo. Los redimió y por lo tanto los hizo suyos. Entabló con ellos un pacto que habría de gobernar su relación con Él y entre ellos mismos. Y les proveyó de un lugar donde podrían disfrutar de la comunión con Él y adorarle por su continua manifestación de amor hacia ellos. Tanta providencia de Dios, esa providencia divina, haría que Israel debería comprender su deuda para con Dios, así como su necesidad de depender de Él, ¿no? Y tal reconocimiento habría que motivarles a confiar en Él, a servirle, adorarle y obedecerle, sometiéndose a ese Dios que tanto había hecho por ellos. El resultado sería glorificar a Dios. Éxodo, mira lo que dice la palabra en el capítulo 1, en los versos 7 al 11. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estas condiciones perduraron durante varias generaciones. Sin embargo, a pesar de todo, los israelitas seguían multiplicándose. Por eso les aumentaron el trabajo, aún más, y les hacían la vida sumamente difícil. Ahora, mi hermano, mi amigo, ¿qué habría pensado usted frente a una situación tan difícil como la que Israel estaba atravesando? ¿Sorprendió esta situación a Dios? ¿Qué nos indica Génesis en el capítulo 15, en el verso 13? Miren, vayamos al capítulo 15. En el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 400 años. Muchas veces pasamos por circunstancias difíciles en la vida. Y las reacciones comunes incluyen la protesta, ¿no? Estamos disconformes y a veces hasta empieza la rebelión. Pero debemos de reconocer que estas situaciones difíciles vienen con un propósito de parte de Dios para nuestro bien. Dios había dispuesto que su pueblo permaneciera durante 400 años en Egipto y que se enfrentara a una situación no tan bonita. Ahora, la pregunta es, ¿los había olvidado Dios? ¿Cumple Dios sus promesas? Mi hermano, ¿frente a qué circunstancias se encuentra hoy que le parece imposible de resolver? ¿Cómo debemos enfrentarnos a tales circunstancias hoy? A pesar de la opresión, Israel siguió creciendo. Y como no funcionaron los métodos anteriores, se emplearon métodos más bárbaros, métodos inhumanos, métodos que llevaban a una situación cruel.
Y todo para reprimirlos. Mira Éxodo en el capítulo 1, en el verso 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Sin embargo, estas mujeres temieron a Dios y decidieron arriesgarse y preservarle la vida a los niños hebreos. A pesar del riesgo personal, no se rindieron ante el poder visible del faraón. Estaba la amenaza de soldados y cárceles. Al proteger al pueblo de Dios y a pesar de todo del riesgo que eso significaba, las parteras demostraron su confianza en Dios y sumisión a su autoridad antes que a la autoridad humana. Mira lo que dice el verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amigos, esta es la promesa de Dios de que bendeciría a quienes bendijeran a su pueblo. Las parteras nos sirven como ejemplo, dignos de imitar. Había una promesa en Génesis 12, en el verso 3, de que Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeran a su pueblo. Pero lo contrario, que si pasaba lo contrario, era terrible para aquellas personas que se enfrentaban al pueblo de Dios, aquellos reinos, aquellos reyes. Entonces, cuando nosotros vemos este detalle, es un ejemplo de imitar, de no darle todo lo que el hombre nos pide. Hay momentos en que nos van a pedir que vayamos en contra de la norma divina. Hay momentos que vamos a tener que enfrentar situaciones hoy en esta actualidad. Pero hay una cosa que tenemos que tener bien clara, que debemos de darle siempre el primer lugar a Dios y al someternos a su autoridad antes que a cualquier otra persona o cosa. Dios no los bendijo por su desobediencia al faraón, sino por temerle a él antes que a la autoridad humana. Aunque nuestras circunstancias no son iguales al de ella, hoy nosotros también a veces se nos pide conformarnos a normas humanas que no van de acuerdo con la norma divina. Mis hermanos, la aflicción de Israel en medio de estas situaciones difíciles nos enseña 3 lecciones importantes. La primera, las mismas circunstancias que causaron la aflicción son evidencia de la fidelidad de Dios a sus promesas. Por lo tanto, frente a las circunstancias difíciles de la vida, debemos de confiar en Dios. Lo segundo, los israelitas tuvieron que esperar 400 años antes de ver el remedio divino para su problema. Así nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios, ese tiempo que Él considere mejor para librarnos de la aflicción. Él conoce todo el cuadro, Él conoce la historia, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo tercero, las parteras que obedecieron a Dios, a pesar del costo personal que tuvieran que pagar, nos muestra algo que a veces tal obediencia requiere la desobediencia de las normas humanas. Nosotros también debemos de obedecer a Dios y someternos a sus normas, a pesar del costo personal que tengamos que pagar. Conociendo la Biblia, acompáñanos a través del libro del Éxodo en esta página, El Camino. Dios los bendiga.